bursátil en Estados Unidos, pasamos al plano geopolítico, al análisis. Lo hacemos con Antonio Alonso Marcos, es profesor adjunto de la Universidad CEU San Pablo. Antonio, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, Antonio, bastantes novedades tenemos, aunque no sé hasta qué punto decir que esas novedades produzcan algún tipo de avance. Nos hacíamos eco de cuáles han sido las últimas palabras del Kremlin. Ayer conocíamos por parte del presidente ucraniano, de Zelensky, su plan de 3 pasos para alcanzar o conseguir alcanzar la paz deseada por Ucrania, y el Kremlin hoy ha dicho que rechaza de lleno ese plan de 3 pasos. Es más, lo que ha dicho Rusia directamente es que si Ucrania no acepta las nuevas realidades que han surgido en desarrollo con el conflicto bélico, no habrá paz posible. Claro, nosotros entendemos que con esas nuevas realidades Rusia se está refiriendo sobre todo de una forma más inmediata y concreta a esos territorios anexionados, y que Zelensky dice que nanay, que es que no va a ceder territorios. Bueno, la verdad es que el futuro que queda por delante es un futuro completamente nuevo para todos, porque se han roto todos los puentes y toda la confianza que se ha ido fraguando en los últimos 80 años. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, más o menos el baile entre las dos superpotencias, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y luego su sucesora Rusia, pues más o menos se podía calibrar por dónde iba a ir cada uno, y digamos que se había fraguado una cosa que se llama la arquitectura de seguridad europea, que en el fondo pues bueno, eran esas negociaciones, esos acuerdos que se habían llegado entre ambas superpotencias para garantizar al final la seguridad mundial, centrada lógicamente en Europa, pero esa arquitectura de seguridad estaba basada en unos pilares: el Tratado START, los acuerdos SALT. Bueno, todo eso ha saltado por los aires, porque ya efectivamente, desde que se rompen las negociaciones en febrero de este año 22, se rompen las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, pues donde se le quería dar una serie de garantías de seguridad a Rusia, de que por mucho que Ucrania entrara en la OTAN, se le iba a garantizar la seguridad y la estabilidad a Rusia. Rusia no se lo cree, Rusia no lo acepta, y entonces, ya digo, por parte de unos y de otros se rompe esa confianza, y luego ya eso se consuma en lo que se conoce como la invasión de Ucrania, ¿no? A partir de finales de febrero de este año, ¿no? Entonces, la cuestión es que el futuro que nos queda por delante es totalmente novedoso y es totalmente incierto, porque efectivamente no cabe en la negociación. Hay una cuestión que es clave, no solo en las negociaciones, sino en todas las relaciones internacionales, que es la confianza. La confianza que generan personas concretas y acciones concretas de los estados, porque al final quien toma las decisiones y quien ejecuta esas decisiones pues son, al fin del día, ¿verdad?, son personas concretas. Entonces, si ya no se genera esa confianza, si ya no se puede uno fiar de lo que diga el otro actor, el otro interlocutor, no hay negociaciones que valgan. No, vamos a ver, cuando George Bush habla de estados gamberros hace ya 20 años, entonces señala, por ejemplo, a Corea del Norte como estado gamberro, se refiere a esta idea de que es un estado del que uno no se puede fiar, del que se dice que es un actor no racional. Los estados, en principio, esto lo dice la teoría, ¿verdad?, son actores racionales que atienden a una serie de razones por necesidades de materias primas, por necesidades de su localización geográfica, por razones históricas y culturales. Más o menos el resto de los pueblos, el resto de las naciones, el resto del sistema internacional puede calcular más o menos por dónde van a ir los tiros de ese otro estado. Cuando estamos ante un estado gamberro, significa que el líder de ese estado, pues bueno, no te puedes fiar de él porque es un actor irracional, es decir, que está loco y que no sabes por dónde va a ir. Ese es el principal problema que tenemos ahora entre manos, que los que están negociando, porque conversaciones hay todos los días, estoy prácticamente seguro de que hay conversaciones todos los días entre el lado ruso y entre el lado ucraniano, eso es inevitable.
negociaciones, pues es una palabra más seria, porque digamos que adquieren un estatus, digamos, más oficial. Pero conversaciones hay. ¿Cuál es el problema? El problema no es las personas que se sientan a conversar a un lado y otro de la mesa, porque esas más o menos se conocen entre ellas, y bueno, pues, sino en los intereses de cada uno de ellos. Es decir, Zelensky no se fía de Putin y Putin no se fía de Zelensky. Y efectivamente, como decías, las nuevas realidades se refiere precisamente a esas 4 regiones que ahora ya, según Putin, ya no son de Ucrania, sino que forman parte de la integridad territorial de Rusia, ese principio de derecho internacional que ahora estamos abanderando. Bueno, España como país, como gobierno y como país, pues lo lleva defendiendo muchísimo tiempo, muchísimas décadas. De hecho, es el que nos lleva a no reconocer a Kosovo como Estado independiente, o a Nagorno-Karabaj como parte de Armenia, ¿no? El respeto escrupulosísimo que tiene nuestro Estado, la diplomacia española, para eso, ¿no? Hacia este principio de la integridad territorial. Y es el que nos hace no reconocer a la península de Crimea como parte de Rusia, o el Donbass como parte de Rusia, etcétera, ¿no? Entonces, esas realidades, esas nuevas realidades a las que se refiere Putin, efectivamente, son estas 4 regiones que, efectivamente, según Putin, ahora pertenecen a Rusia, y según Zelensky, pues siguen siendo parte integral de Ucrania. Ese es uno de los puntos, digamos, nodales de este episodio, porque esto es solo un episodio más, ¿verdad?, de todo este conflicto entre Ucrania y Rusia, que es mucho más largo que estos 9 o 10 meses ya de camino. Entonces, este conflicto, que es mucho más largo, se puede resolver, como he oído yo algunas soluciones que se han lanzado al aire. Dice, bueno, pues Zelensky que acepte que esos territorios, puede ser que se celebre allí un referéndum y entonces la ciudadanía de allí decida si sigue dentro de Rusia, o si se va a Rusia, o si se mantiene en Ucrania. Eso no lo va a aceptar ni Zelensky ni Putin, porque lo que va a aceptar Putin es la política de hechos consumados, que es, de hecho, ya son regiones rusas, y por lo tanto aquí ya no vamos a poner en cuestión parte de nuestro territorio. Esto es tan ilógico, sería tan ilógico como decir, bueno, pues ahora vamos a ver si las Islas Cíes son o no son parte de España. Hombre, o Ceuta y Melilla, vamos a preguntar si son parte o no son parte de España. Hombre, es que esas cosas ya no se plantean. Entonces, Putin da por buena esa política de hechos consumados, y por supuesto que entiende que esas 4 regiones son de Rusia. Zelensky, por el contrario, no acepta, lógicamente, que esas 4 regiones hayan pasado a la parte rusa, y las quiere reconquistar. Eso es irreal. Eso no puede ser. Yo no sé cómo decirlo de otra manera, pero por más hombres que se echen ahí, por más armamento que se eche ahí, eso es imposible de reconquistar. Puede ser que un día avancen 20 kilómetros, como mucho, y conquisten no sé cuántas ciudades, pero al día siguiente, o a la semana siguiente, o a las 3 semanas, ese territorio vuelve a ser reconquistado por Rusia. Y así nos podemos tirar eternamente hasta que alguien diga, basta ya, hasta aquí hemos llegado, ya han muerto suficientes personas, etcétera, y eso ya, pues, o nos sentamos, negociamos y tal. Entonces, al final se va a materializar eso que está circulando, sobre todo por Telegram, por algunas redes sociales. Por Telegram es donde lo he leído yo, de que al final Ucrania se va a quedar reducido a Kiev y un poquito más, y luego una parte de Ucrania va a pasar a ser un protectorado de Polonia, otra parte de Ucrania va a pasar a ser un protectorado de Moldavia, y otra parte de Ucrania va a pasar a ser un protectorado de Rusia, o como se dice ahora, las 4 regiones que pertenecen a Rusia, ¿no? Al final, ese plan de partición, que es destrozar Ucrania, pues al final es que lo van a hacer así. Al final se va a convertir en realidad eso de lo que tanto huye Zelensky, pues al final se va a convertir así. Porque o bien se negocia esa rendición y se dice, mira, vale, hasta aquí hemos llegado, ya no vamos a echar más muertos, ya no vamos a incrementar el número de muertos, y entonces, pues bueno, eso que tú has conquistado hasta ahora para ti, y el resto para mí, sí me dejas seguir viviendo en paz. Insisto, esto
es inaceptable para la Unión Europea. No sé yo si será aceptable o no para Estados Unidos, pero desde luego desde el punto de vista de la Unión Europea, no, porque lo que está promoviendo la Unión Europea es precisamente la idea de que usted tiene que resistir ahí, señor Zelensky, hasta derrotar a Rusia en su propio territorio, porque si no, estamos en una política de appeasement, la política de appeasement de los años 30, que hizo que Hitler conquistara toda Europa. Así que para contener el conflicto dentro de su territorio, usted tiene que derrotar a Rusia en su territorio y demostrarle a Rusia que no puede salirse de sus límites, porque si se sale de sus límites nos encontrará a nosotros de frente. Por supuesto no podrá invadir ningún país de la OTAN, pero tampoco ningún otro país europeo que cuente con nuestro apoyo. Esa es la idea de la Unión Europea, pero digo, eso es irreal, porque ojalá, quiero decir, que la guerra se acabará ya hoy, pero no va a ser, ¿no? Y eso, por desgracia, tiene pinta de que esto va para largo. Yo pensaba que el episodio este del misil de Polonia iba a hacer que la Unión Europea retirara el apoyo a Ucrania, porque se vio, a las pocas horas, al día siguiente ya se veía clarísimo que había sido un montaje orquestado por Ucrania para involucrar a la OTAN y para ponerla de su lado 100%, pero bueno, ahí siguen y parece que no ha pasado nada y nadie va a exigirle ningún tipo de responsabilidad a Ucrania. Antes bien, todas las declaraciones de los líderes europeos eran, y la culpa de todo esto en el fondo es de Rusia. Bueno, pues echémosle la culpa de toda Rusia sin querer ver el gran teatro que organizó Ucrania y que le costó la vida a esos 2 polacos. Bueno, que digamos, 2 polacos tampoco es mucho. Bueno, pues oiga, pues si el Estado polaco no defiende a capa y espada hasta la última vida de sus nacionales, pues ¿en qué tipo de país estamos, ¿no? ¿De qué tipo de país estamos hablando? Y al contrario, hablando de esas nuevas realidades, a mí me gustaría que alguien nos explicara aquí en España si es verdad o mentira que durante 8 años se ha estado bombardeando el Donbass. Esto está claro porque esto la OSCE está más que certificado, la OTAN, la Unión Europea, la ONU, todo el mundo lo ha visto bastante claro y hay informes, todo lo que quiera, se puede leer, ¿no? Pero que alguien nos clarifique si a día de hoy, Zelensky está ordenando bombardear el Donbass, ciudades civiles, donde mueren civiles, y si no tenemos acceso a esa información, esas imágenes, si son verdad o son mentiras, o es una fake news de los rusos o es verdad. Porque si es verdad, la situación cambia y entonces la Unión Europea ya no se puede esconder detrás de la careta de estamos apoyando un régimen de libertades y de defensa de los derechos humanos, refiriéndonos a Zelensky, porque esto ya es otra historia. Ahí ya no estamos apoyando a un líder demócrata, sino que nos tendremos que quitar la careta y decir, pues mira, pues sí, efectivamente, es tan malo como cualquier otro gobernante que ha exterminado a su pueblo, pero le preferimos a él antes que a Putin. Pero que se diga con estas palabras y que no se ponga como excusa de estamos ahí para defender la democracia, la libertad y los derechos humanos, porque no es verdad. Es decir, si el presidente del país invita a la policía y a las fuerzas de los servicios de inteligencia, invita a registrar monasterios, iglesias, conventos de la Iglesia Ortodoxa, pues oiga, eso ya no se puede llamar libertad religiosa. Si además Zelensky prohíbe partidos políticos que no son de su cuerda, pues eso ya no es pluralismo de partidos. Si cierra medios de comunicación que no le son favorables en la propaganda de guerra, pues es que eso ya no es libertad de expresión. Entonces, el nivel democrático y de libertades de ese país en el que nosotros estamos invirtiendo tiempo, dinero y quizás, quién sabe, hombres y armamento, pues hombre, dar la vida por defender la democracia es una cosa, pero dar la vida por defender a Zelensky es otra muy, muy distinta, ¿no? Entonces, simplemente para acabar lo que me preguntabas, esas nuevas realidades, efectivamente, estamos en un nuevo escenario en el que falta confianza de un lado y de otro, y lo que están haciendo es marear la perdiz. Nadie va a decir que no quiere negociar, todos quieren negociar, pero la negociación es imposible en los términos en los que se plantean ahora, porque son términos maximalistas.
Pues negociación imposible, como bien indicas, Antonio Alonso Marcos, en los términos en los que nos estamos moviendo en estos momentos. Así que nosotros nos quedamos con ese análisis, como siempre. Muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias por la invitación, Marta. Un saludo. Bueno, ahí tenían el